Alexandra. Bien, muy buenos días. Continuando con la tercera semana de la investigación organizada por la Red Peruana de Universidades, iniciaremos con la Mesa de Ciencias Agrarias número 5, para lo cual comenzaremos con el profesor Miguel Chuquillauri Talenas, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, quien es un profesional de la medicina veterinaria con experiencia en salud pública como jefe del programa Control de Zoonosis de la UTES Tingua María del Minsa. Actualmente ejerce la docencia universitaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y en la Universidad de Huánuco. Cuenta con un doctorado en Medicina Veterinaria y una maestría en Administración de la Educación. El profesor expondrá la resistencia antimicrobiana de Salmonella spp de la carne de cerdo expendidos en los mercados de Huánuco. Adelante, profesor. Le recordamos que usted tiene 15 minutos para nuestra exposición. Muchas gracias, señorita Alessandra. Muchas gracias. Voy a compartir. Me indican si logran observar. Sí, se observa, es correcto, profesor. Ok. No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos bien. Ok, muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Dios, ¿no? Por darnos un día más de vida y estar junto con ustedes. También agradecer a la Red Peruana de Universidades por la organización de este magno evento, ¿no? La tercera semana de investigación. En especial a la Pontificia Universidad Católica del Perú por invitarme. Buenos días con todos los colegas presentes y estudiantes interesados en la investigación. Esta investigación que les voy a compartir el día de hoy fue por una iniciativa de One Health o Una Sola Salud, ¿no? En su principio de evitar la resistencia microbiana, por lo que esta investigación lo denominamos resistencia antimicrobiana AMR, ¿no? De Salmonella spp de la carne de cerdo expendido en los mercados de Huánuco. Bueno, Huánuco queda en el centro del país, ¿no? En este caso, en la región oriental, ¿no? Bueno, del Perú. Les presento acá el equipo de investigación, mi persona. También está acá el doctor Julio Díaz, el magíster Max Salvatierra, ¿no? La doctora Betsy Aliaga, el doctor Irwin Palpa, y también tenemos un estudiante en formación, el señor Julio Murguía. Los laboratorios que en este caso nos apoyaron y nos apoyan hasta ahora siempre en esta investigaciones, ¿no? Que es continuada, ¿no? En este año seguimos haciendo esta investigación, continuamos. Es el Laboratorio de Biotecnología Molecular de la Universidad Hermilio Valdizán, el Laboratorio de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Veterinaria, de la UNEVAL también, y el Laboratorio Central de la UNEVAL. Como es bien sabido, y los que han estado algunas veces en un curso de una salud, One Health, ¿no? Eh, la resistencia antimicrobiana es un tema que ya ha sido estudiado ampliamente, ¿no? Principalmente en la gran cantidad de microorganismos, principalmente patógenos que afectan tanto a animales como a hombres. En este caso, hemos tomado la salmonela como un ente responsable de zoonosis que necesita o merecen una atención muy especial, esencialmente en nuestra región, ya que normalmente este agente microbiano
es transmitido, ¿no? A través de los alimentos, lo cual va a producir patologías, ¿no? No solamente en los animales, sino también en las personas. Esta patología realmente va en crecimiento, ¿no? A pesar de que tenemos gran cantidad de antimicrobianos para su lucha, pero se está viendo de que hay ya casos o número estimados de infecciones, ¿no? Humanas por Salmonella SPP que supera los 94, casi los 94 millones, ¿no? De personas afectadas por ellas, de las cuales, si lo vemos ahí en el gráfico, con casi 155.000 muertes, ¿no? Por año en el mundo a causa de este microorganismo. Esta infección, bueno, como los que conocemos, en parte ya de los que estudiamos en la salud pública, es mayormente de origen alimentario, ¿no? Esta infección por salmonela está, en este caso, reportado como una de las causas más importantes de gastroenteritis en seres humanos. ¿Y quiénes son los principales reservorios de este microorganismo? Son los animales, ¿no? Los animales principalmente asintomáticos. Ellos son los portadores realmente. Y la fuente de infección, por ende, más frecuentes son los alimentos o productos o subproductos derivados realmente de ellos, ¿no? Sea de estos animales domésticos que realmente lo utilizamos en la vida diaria, en la vida casera, ¿no? Como alimento. Eh, el aumento de esta incidencia de salmonela es de gran impacto en la salud pública. Pero también es de gran impacto en la salud animal, ¿no? Porque realmente se ha relacionado con una gran diseminación de estos microorganismos a través de estas cadenas productivas animales, ¿no? En sus derivados. Tanto, por ejemplo, en cerdos, también en bovinos, en pollos, en gallinas ponedoras, su subproducto como el huevo, que podría venir también en la leche, y así, ¿no? Todos en estos subproductos que derivan, ¿no? De estos animales. Todas las salmonelas son potencialmente patógenas, todos los tipos de salmonelas. En la medicina humana realmente se han descrito diversas presentaciones de salmonelosis, ¿no? Como la fiebre entérica, las septicemias, llegando al final a una gastroenteritis, que esencialmente en personas inmunodeprimidas, ¿no? Como puede ser pues, en personas de la tercera edad o niños, ¿no? Muy jóvenes, niños muy tiernos, que podría ser inclusive hasta muy patógeno y pueden llegar hasta la muerte, ¿no? En la medicina veterinaria también lo estudiamos mucho porque esta bacteria también causa casi lo mismo que en los humanos, ¿no? Llegando hasta una enteritis aguda, subaguda, crónica, pero también en mucha pérdida productiva, por ejemplo, provocando abortos, ¿no? Disminución en la producción de láctea, por ejemplo, de los animales de las vacas lecheras. Por lo que en este caso, todos estos estudios, todas estas relaciones que hemos estado viendo, se ve que la salmonela ya es uno de los microorganismos que se está haciendo muy resistente ya a los antimicrobianos de uso común, ¿no? Como antiguamente, normalmente con un clorafenicol era suficiente, en este caso, a atenuar a esta bacteria. El día de hoy ya no es posible, ¿no? Entonces, ¿y por qué se debió a esto? Esto normalmente se debió al uso indiscriminado de antibióticos, que por ejemplo en promotores de crecimiento, ¿no? Se utiliza y se sigue utilizando todavía hasta el momento, por ejemplo en la crianza de cerdos, ¿no? Pero también hay como lo utilizan como tratamientos iatrogénicos en los animales
o también en la automedicación que está ocurriendo en las personas, ¿no? Que simplemente van a una botica y piden un antibiótico realmente sin saber, ¿no? A qué agente causal van a terminar matando, ¿no? ¿Ya? Y normalmente no prácticamente tomando los antibióticos los días requeridos, esencialmente. Por lo que esto resulta siendo un problema sanitario público, ¿no? Y esencialmente se refleja mucho en la población pobre o de extrema pobreza, ¿ya? Que quienes poseen pocos recursos para adquirir ya, en este caso, antibióticos de última generación, ¿no? Porque es un poco más caro a la diferencia de los antibióticos de primeras generaciones. Entonces, los cuales no van a poder ser solventados realmente por ellos. Y por ende, nuevamente ya es una carga para el Estado realmente. Y nuevamente tiene que darles tratamiento a estas personas, pero ya con antibióticos de última generación, elevando el coste económico y todo esto, ¿no? Para evitar normalmente defunciones futuras. Por lo que este presente trabajo, ¿no? Busca relacionar esta resistencia antimicrobiana de la Salmonella SPP, ¿no? De la carne de cerdo expendido en los mercados de aquí de Huánuco, siendo esta investigación en beneficio de esta población directamente, ¿no? Para saber a qué antibióticos son resistentes esta salmonela, que lo estamos estudiando, y normalmente lo estamos consumiendo a diario. Por lo que el objetivo fue determinar la resistencia antimicrobiana de Salmonella spp de la carne de cerdo expendidos en los mercados de mano. Fueron nuestros materiales y métodos, no? Bueno, el nivel de investigación fue un nivel de investigación descriptivo. El tipo de investigación fue observacional, prospectivo, transversal y analítico, con un diseño de investigación no experimental transversal. El método de muestreo fue intencional, no probabilístico, a cada puesto de expendio, porque son pocos, ¿no? Acá tenemos solamente 4 mercados pequeños, ¿no? Uno grande y 4 y 3 pequeños, ¿no? Y mayormente la gente se dedica a la parte ambulatoria, que se realizó entre los meses de julio a septiembre del 2021. Los métodos. Eh, las muestras fueron recolectadas, en este caso al azar, ¿no? De cada uno de los lugares de expendio de carne de cerdo de estos mercados y de los lugares, en este caso, como les estaba diciendo, mercadillos o paraditas o ambulantes, ¿no? Que están rondando alrededor de estos mercados. El análisis microbiológico y muestreo se realizó según las normas sanitarias, ¿no? Que establecen los criterios microbiológicos de la calidad sanitaria y inocuidad para los alimentos y bebidas del consumo humano, ¿no? Como es la norma técnica sanitaria, la 071, dada por MINSA y GESA, y la norma técnica peruana, ¿no? NTP ISO 28591, ¿no? Nuestra unidad muestral fue de 200 gramos de carne porcina, en este caso escogidos o recolectados al azar, ¿no? Mediante implementos y utensilios asépticos y que luego fueron etiquetados en bolsa de polietileno, ¿no? Tipo Ziploc, ¿no? Como se ve en la figura, ¿ya? Ahora, estos normalmente ya fueron conservados en una cadena de frío, ¿no? En una terma para su traslado ya al laboratorio de análisis, en este caso al laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNEVAL, donde ya se realizó todo el procesamiento de acuerdo con el manual de bacteriología analítica de Food and Drug, ¿no? Administration, FDA, y la norma técnica mencionada, ¿no? La 071. Y normalmente en este caso, para determinar salmonela, se utilizó normalmente la norma técnica 2002.083. ¿Ya? Eh, Realmente este estudio,
¿no? Nos, nos dio unas luces, ¿no? Realmente de cómo está nuestro sistema de salud pública acá realmente en relación a lo que trabaja MINSA. Eh, eh, una vez que hemos realizado todo prácticamente el procesamiento, más adelante vamos a ver los resultados, ¿ya? Entonces, y cómo hemos realizado el antibiograma realmente basado en lo que es el trabajo de Bauer Kirby, ¿no? ¿Ya? En el método del NCSLS, nos van a dar una gran sorpresa, ¿no? ¿Ya? Entonces, el antibiograma discoplaca prácticamente nos da detalle cómo es lo que ha ocurrido, ¿no? Prácticamente esta resistencia. Vayamos a los resultados. Acá les presento a la muestra. En este caso les dije que hay pocos puestos, ¿no? No hay muchos puestos relacionados a venta de carne de cerdo, ¿ya? En este caso. Por ejemplo, tenemos aquí el mercado modelo de Huánuco, tiene 10 puestos que expenden carne de cerdo. El mercado de Paucarbamba, que está en el siguiente distrito, tiene 5 puestos nada más de venta de carne de cerdo. Y otros mercadillos cercanos al mercado modelo de Huánuco, como es el de Las Moras, ¿no? Que es un pueblo joven, tiene solamente 2 lugares que expenden, ¿no? Formalmente carne de cerdo. Hay otros lugares donde expenden carne, pero más expenden la carne de res, ¿no? Ambulatoriamente y el de ovino. Son pocos las que expenden en carne de cerdo, encontrándose 3, ¿no? Ambulantes que expenden por una calle, ¿no? Llamado Jirón Leoncio Prado y el Jirón Huánuco, que están muy cercanos al mercado modelo de Huánuco, ¿no? Entonces, esto fue realmente nuestro número de muestras relacionados a lo que es de la ciudad de Huánuco. Y como vemos, mayormente o la mayoría están los del mercado modelo de Huánuco, ¿no? Claro, como es el mercado más grande y el ente más, ¿cómo les puedo decir, no? Concurrido, es lo que se ve de esa forma, ¿no? Mucho mayor muestreo se hizo en ese lugar. En cuanto a la frecuencia de Salmonella spp, ¿no? Que hay en la carne de cerdo expendidos en los mercados. Aquí lo que les digo realmente es que una vez que se hizo los cultivos, se encontró de que la gran mayoría de las muestras procesadas están contaminadas, ¿no? Y sabemos, según las normas técnicas, de que basta una colonia de salmonela en el cultivo o es un alimento no apto ya para consumo humano. Si lo vemos aquí, realmente encontramos que de las 20 muestras, 15 realmente estaban contaminadas con salmonela, ¿no? O sea que eso correspondía casi al 75% prácticamente de las muestras contaminadas con ello. Y solamente 5 no estaban contaminadas, ¿no? No crecieron ninguna colonia de salmonela, en este caso en el hangar SS, ¿no? Entonces, vemos que realmente la mayoría de las carnes de cerdo no son aptos ya para consumo humano, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué el MINSA no reporta los casos de salmonela en personas? Hay dos, en este caso, probabilidades, ¿no? De que no están haciendo un trabajo adecuado para detectar realmente de casos de salmonela en humanos, realmente, o es porque se están automedicando las mismas personas, u otro que normalmente las personas están inmunes a ellos, ¿ya? ¿No? No, eso no sabemos realmente. Son estudios que se deberían de hacer, ¿no? Realmente.
Normalmente este estudio que hemos realizado con 75% de frecuencia de salmonela en la carne de cerdo no coincide, ¿no?, con los estudios de Mayhofer en el 2004, donde ellos tuvieron prevalencia de salmonela en carne de cerdo del 1,8% nada más, ¿no? En cuanto a la tasa de resistencia, ¿no? Vemos aquí en la tabla 6 que realmente en este caso los antibióticos que se han estudiado en relación a este microorganismo fueron la ampicilina, el clorfenicol, la trimethoprim, sulfamethoxazol, la ciprofloxacina, ceftriaxona, cefotaxima, tetraciclina y el levofloxacino, ¿no? En este caso. Y vemos que realmente el 74,4% de estos antibióticos son sensibles, ¿no? Eso nos da un gran alivio, ¿no? Todavía observar de que hay sensibilidad realmente a la mayoría de los antibióticos todavía, ¿no? Pero de las cuales varios ya son de última generación, si vayamos, ¿no? Utilizar la ceftriaxona o el levofloxacino, ¿sí? ¿No? A diferencia de las otras, ¿no? Que normalmente, como por ejemplo el cloranfenicol, si lo vemos ahí, tiene una sensibilidad solamente del 13,3%. O sea, prácticamente es muy resistente, ¿no? Y también a las tetraciclinas, ¿no? Tetraciclina normalmente vemos del 33,3% de sensibilidad, o sea, es bajísimo, ¿no? Y realmente, ¿a qué se podría deber en este caso? En la crianza de cerdo realmente se están utilizando promotores de crecimiento, ¿no? Y muchos de ellos derivan de la tetraciclina. Entonces, a eso lo que mayormente se podría deber, ¿no? En los piensos o en el alimento balanceado, pues, se está incluyendo esto, ¿no? Entonces, como promotores de crecimiento en este caso. Entonces, de estos 8 antibióticos que ensayamos, entonces, por lo tanto, como les digo, ¿no? Casi el 73,3%, ¿no? Si nosotros vemos ahí en el análisis, ¿no? Eh, bueno, en un inicio vamos a ver de que son muy resistentes a un antibiótico ya. Más adelante vamos a ver un gráfico de que por lo menos esta salmonela es resistente a un tipo de antibiótico, por lo menos, ¿no? A un tipo, ¿no? Entonces, y es grande en este caso, si lo vamos a comparar. Eh, Estos estudios normalmente coinciden con los estudios de Ibar et al, ¿no? En el 2009, donde ellos encontraron que también el 73% de la salmonela, en este caso la entérica, ¿no? Subespecie entérica, que han aislado de la carne de cerdo en frigoríficos, fueron sensibles, dice, a todos los antimicrobianos probados, ¿no? Ya, entonces nosotros también tenemos casi un 74,14% de, en este caso, sensibilidad. Por lo contrario, vemos que hay una tasa de resistencia, ¿no? Una tasa de resistencia antimicrobiana de la salmonela, en este caso de 18,34%, como lo vemos en este gráfico, ¿no? Coincidiendo con los estudios también de Junot et al, ¿no? En el 2013, donde ha encontrado una resistencia de 20,5% a uno o más de los antibióticos, ¿no? Siendo cepas ya multidrogo resistentes, la salmonela. Como vemos en esa resistencia, la mayor resistencia normalmente se debe por ejemplo, al clorfenicol, ¿no? Al clorfenicol que tiene mayor resistencia seguido de las tetraciclinas, ¿no? Con un 60%, ¿no? Si el clorfenicol tiene 66,7% de resistencia, o sea, prácticamente no hace nada de efecto ya, realmente contra la salmonela.
le sigue la tetraciclina, ¿no? Con un 60%. Y después ahí tenemos también que ya se está haciendo resistencia a la ampicilina, ¿no? Se está empezando con un 13.3% que se ha encontrado. Y hay un caso muy, en este caso, ¿no? Llamativo, es de que hemos encontrado en este caso, un cultivo resistente, en este caso, a la ciprofloxacina, ¿no? Y esencialmente son el de los mercados o mercadillos, ¿no? Que están expendiendo en forma ambulatoria en ese lugar, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos estudios coinciden con los estudios de Juno, ¿no? Donde tiene mayor resistencia a la oxitetraciclina, ya, ¿no? Que es derivado de la tetraciclina, casi un 69%. También con los estudios de Vega, ¿no? En el 2020, donde encontró prácticamente resistencia a la tetraciclina del 73.7%. Pero no coincidiendo con Mayhofer, ¿no? En el 2004, que ellos encontraron solamente resistencia a tetraciclina, ¿no? En este caso, en su lugar de estudio del 33% y solamente a clorfenicol al 17% nada más de resistencia. Tampoco coincidimos con IBAR, donde encontró resistencia al clorfenicol solamente el 23.7%. Pero si vemos las fechas, ¿no? Son del 2004, del 2009, a esta fecha, imagino que estamos en 2022, ya debe haber aumentado todo esto, ¿no? Porque inclusive acá tetraciclina ya estaba 25,8%, 0.8%, y aquí también, ¿no? A la sulfametoxazol, trimetoprim, ¿no? Al cotrimaxazol, en este caso, en 21.5%. ¿Ya? Bueno, nosotros no encontrando, pero si por ahí observamos, tiene un nivel intermedio, ¿no? En este caso, hay la probabilidad de que podría ser este un caso, realmente se puede convertir en resistente. Entonces, por lo tanto, tenemos que en este caso las cepas de salmonella estudiadas aquí en nuestra región son sensibles mayormente a la trimethoprim sulfametoxazol, también a la ceftriaxona, a la cefotaxima, al ciprofloxacino y al levofloxacino, ¿no? Realmente con un 93.3%, ¿no? De sensibilidad. Pero ¿por qué no es al 100%? Porque si nosotros vemos al costado, ¿no? Tenemos también otro grado que es el intermedio, de que podría estar entre sensible o resistente. Entonces todavía no está definido realmente, ¿no? A diferencia del ciprofloxacino, como les marqué ahí en un marco color verde, donde veo que hay una resistencia, ¿no? Eso es lo que nos hace una forma llamativa de encontrar un caso ya de resistencia a ciprofloxacino, ¿no? Una quinolona ya prácticamente de una generación más actualizada, ¿no? Y que ahora creo que se está utilizando en forma iatrogénica en mucha cantidad. Y de nuevo también vemos a la ampicilina, ¿no? Que sin embargo de tener 80% de sensibilidad, pero ya hay una resistencia creciente de 13.3%, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos estudios para poder, en este caso, seguir indagando. Entonces, coincidiendo con los estudios de IBAR, ¿no? Donde encontró resistencia a la ampicilina, casi parecido al nuestro, ¿no? 19.4%, pero no con los estudios de Vega, ¿no? En el 2020, donde encontró ya resistencia a ciprofloxacino del 44.7%. Coincidimos con Mayhofer, donde encontró resistencia a la ampicilina del 17% y ciprofloxacino al 9.6%, ¿no? Fue que, imagínate ya en el 2004, entonces hay probabilidad de que puede estar aumentando estos casos, ¿no? Entonces es una preocupación, ¿no? En este caso, este tipo de crecimientos a estos tipos de antibióticos, que todavía siguen siendo utilizados, ¿no? También eso es lo que les quería mostrar, ¿no? Este cuadro donde los mercados, ¿no? Realmente donde se han hecho el muestreo, donde se ha encontrado salmonela, vemos ahí normalmente en este cuadro que normalmente la resistencia antimicrobiana fue mucho mayor en el mercado modelo de Guánuco, ¿no? Seis de los, disculpa, ya, 6 de los 8
en este caso, eh, puestos, ¿no? Realmente prácticamente expresaron una resistencia a algún antibiótico, ¿no? En este caso dice que, por ejemplo, al cloranfenicol, la mayoría de ellos, si lo vemos ahí, resistente mayoritariamente al cloranfenicol, ¿no? Y el 62,5%, si vemos también, a la tetraciclina, ¿no? Ya, a la tetraciclina. Si vemos en el mercado de Pocarramba, ¿no? Hay un mercado también modelo, pero de Pocarramba un poco más pequeño que el mercado grande que está en Huánuco mismo, ¿ya? No hubo resistencia antimicrobiana ante esto, ¿no? Realmente, en este caso, ahí es donde creo que hay un mejor manejo, ¿no? De estas carnes. En este caso, solamente de los 5 que se muestreó, 2 nada más se encontró realmente ¿cómo se llama? Con salmonela, ¿ya? Entonces, y las dos normalmente fueron sensibles a casi todos los antimicrobianos, ¿no? Pero es llegando a un estado intermedio en lo que es cloranfenicol y la tetraciclina también, ¿no? Llegando a un estado intermedio. Lo que sí vemos normalmente en los mercados, como por ejemplo de las moras, ¿no? Moras, se llama esto, ¿no? Ahí sí encontramos que el 50% normalmente fueron resistentes, normalmente al clorofenicol y a las tetraciclinas. Ahí sí se vio resistencia, ¿no? Se vio resistencia, que no hay algunos que no tienen sensibilidad. Pero y en los otros puestos, ¿no? Pequeñitos, les dije de ambulatorio, que se logró muestrear, porque la gente es un poco también tediosa, ¿no? Quieres comprar 200 gramos de carne y ya están sospechando de para qué quieren, ¿no? Entonces, eso fue un lugar muy difícil de extraer muestras, ¿no? ¿Ya? Porque mayormente son ambulantes. Entonces, en esos puestos ambulantes que están fuera de los mercados, hay resistencia realmente al 100% a las tetraciclinas, ¿no? Esencialmente, si lo vemos ahí, ¿no? Al clorafenicol, de la misma manera, 100% resistente, y seguido normalmente, en este caso, ahí donde se encontró, ¿no? Al ciprofloxacino, también resistente al ciprofloxacino y a la ampicilina. Imagínate, hay 2 de 3 muestras nada más resistente a ampicilina, ¿no? Entonces, del mismo modo, en este caso encontramos que el 73, prácticamente 3% normalmente son resistentes normalmente a una clase de antibióticos al final, ¿no? El 53,3% de estas salmonelas son resistentes a 2 clases de antibióticos y el 13,3% fue resistente ya a 3 clases de antibióticos, ¿no? 3 o más clases de antibióticos. Casi coincidiendo con los estudios de Mayhofer, ¿no? En el 2004, donde casi el 57,7% de los aislamientos presentaron resistencia a más de un antimicrobiano. En conclusión, se determinó una frecuencia del 75% de salmonela en la carne de cerdo expendida en los mercados de Huánuco. Se determinó una frecuencia del 80% de salmonela SPP en el mercado modelo de Huánuco, 40% en el mercado de abastos de Paucarbamba, el 100%, ¿no? En el mercado de las moras y el 100% de los otros lugares de expendio como son mercadillos, ambulantes. Esto se determinó mediante la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Que el 74,14% de las cepas de salmonelas fueron sensibles a todos los antimicrobianos probados, pero hay una tasa de resistencia a los antibióticos de 18,34%. Se determinó una resistencia del 66,7% al clorfenicol, 60% a la tetraciclina, 13,3% a la ampicilina y 6,7% a la ciprofloxacina. Las cepas aisladas, normalmente de Salmonella spp, son sensibles mayormente el 93,3% a la trimethoprim, sulfamethoxazol, a la ciprofloxacina, a la ceftriaxona, a la cefotaxima y al levofloxacina. Encontramos una resistencia antimicrobiana de Salmonella spp en la carne de cerdo expendidos en el mercado modelo de Huánuco del 75% al clorfenicol, del 62,5% a las tetraciclinas. No hubo resistencia de Salmonella en la carne de cerdo expendidos en el mercado de Paucarbamba
¿no? En el mercado de las moras sí hubo una resistencia del 50% al clorfenicol y tetraciclina, y normalmente también se halló resistencia en otros lugares de expendio fuera de los mercados, o sea, mercadillos, ambulantes, paraditas, en este caso siendo resistencia al 100% al clorfenicol y a la tetraciclina, ¿no? 66.67% a las ampicilinas y por último un 33.3% al ciprofloxacin, ¿no? En estos lugares. El 73.3% de las salmonelas SPP islas son resistentes a una clase de antibióticos, ojo. El 53.3% son resistentes a dos clases de antibióticos y el 13.3% fue resistente a tres clases de antibióticos. Les presento también aquí una foto de mi ciudad, ¿no? Ciudad de la Eterna Primavera, y gracias por su gentil atención. Muy bien, agradecemos la participación del profesor Miguel Chuquillauri Italenes de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Viendo que no hay preguntas en el chat del Zoom, tal vez usted desea ampliar un poquito su tema o ya expuso todo. Sí, ya bueno, les puse todo, sino que decido más recalcar, ¿no? Que continuamos con los estudios nosotros, ¿no? Empezamos en el 2020 y continuamos, seguimos proyectándonos hasta el 2030 a seguir en estas investigaciones relacionadas, en este caso en el campo de la salud pública, en esencial lo que nos determinó One Health, ¿no? Eso es lo que quería recalcar. Listo, muchísimas gracias, profesor. Gracias. Continuando con la... Muchas gracias, este. Continuando con la mesa, le damos pase al profesor Hugo Guamaní Yupanqui de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Actualmente es docente investigador de esta Casa Superior de Estudios. Es doctor en Ciencias de la Educación y maestro en Ciencias de la Biodiversidad y Agricultura Campesina Andino-Amazónica. Asimismo, cuenta con una maestría en suelos. Es PAS decano de la Facultad de Agronomía de la UNAS y PAS vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Él va a exponer el tema de paradigmas en el manejo de los suelos ácidos. Adelante, profesor, tú de 15 minutos. 15 minutos, por favor. Bueno, hay que respetar con el tiempo y no ha sido así. El título es Paradigmas en el manejo de los suelos ácidos. Yo quiero, en función a este título, quiero agradecer a la Red Peruana de Universidades, a la Universidad Agraria de la Selva, a los estudiantes de esta universidad que han sido posible cristalizar un trabajo no de horas, sino más o menos de 30 años. Por eso que me permito un poco plantear qué podemos modificar acerca de la ciencia del suelo y sobre todo en el tratamiento de los suelos ácidos de esta zona. Si nosotros entendemos a partir del griego paradigma, que significa modelo, ejemplo, entonces lo que vamos a estudiar son los modelos a través del tiempo, desde que se indicó sobre esta característica de los suelos de esta parte de la zona de nuestro país, que es zona de selva. Y como Tomás Kuhn decía, que es un conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Entonces, lo que hemos estado observando en el desarrollo de la aplicación de tecnologías en nuestra selva es justamente para cada tiempo se ha ido aplicando estos paradigmas, conceptos claros sobre el manejo de suelos ácidos. No hubiese sido posible si es que sin la participación decidida de los estudiantes, a manera de tesis, prácticas del curso, que se han sido, gracias a al trabajo y la actividad misma, que han generado diferentes respuestas que nos permite hoy día plantear modelos que direccionen el tratamiento de los suelos ácidos, y creo que a partir de Tingo María podemos nosotros tratar, no copiar, sino tener argumentos y conceptos y definiciones que nos permitan actuar en cada lugar con cierta aproximación a la realidad misma de cada lugar. Entonces,
La labor de los estudiantes fue decidido, ya sea a nivel de tesis de pregrado, posgrado y la misma realización de las actividades diarias académicas que se realicen en esta universidad. El primer paradigma se refiere básicamente a cuando nosotros nos dicen suelos ácidos, una forma de evaluar los suelos ácidos es la reacción del suelo y rápidamente en nuestra mente, suelos ácidos es pH. Y si el pH es problema, encalado. Eso ha sido durante muchos tiempos y hasta ahora inclusive se continúa con esta definición. Sin embargo, debemos recordar que ya justo von Liebig, por el año 1873, indicaba que los metales alcalinos son necesarios para neutralizar los ácidos. Entonces, este concepto viene justamente de este químico, que es responsable de muchos principios que hasta ahora, hoy día lo practicamos. Y se iba comprobando y ratificando que efectivamente la forma de neutralizar los ácidos son metales alcalinos y de ahí que el término de encalado, ¿no? Ya en 1860, George White decía que no solamente necesitábamos para el cultivo de trigo se requiere nitrógeno, fósforo, potasio, lo que hoy día llamamos NPK o fertilizantes, y cal. Entonces, la aplicación de lo que ya decía von Liebig hace George Weil en 1860 y durante el siglo XX, sí, pues todo el trabajo y con la comprensión y la investigación en la ciencia del suelo fue para el uso de los fertilizantes mayores, que en este caso nitrógeno, fósforo, potasio. Lógicamente, las compañías ya iniciaron, se inicia inclusive toda una industria de la venta de los fertilizantes que lo realiza Daniel Lives en 1842. ¿No? Y para ello, lógicamente, Russell fue en el año 58, 60, en una reunión grande, se establece la necesidad y sobre todo la justificación científica y tecnológica del uso de los fertilizantes, pero sin olvidar que para el tratamiento de los suelos ácidos es el encalado, ¿no? La aplicación de cal, es el primer paradigma que tiene raíces históricas en fundamentos tecnológicos. Aparece la Revolución Verde por el año 60 en una reunión en Filipinas, ¿no? Sobre todo en arroz, y el 70 Norma Borlaug ya lo define como algo fundamental para en este paradigma. Entonces la Revolución Verde recoge que necesariamente para el tratamiento de los suelos ácidos tiene que partir de un encalado y lógicamente la fertilización el uso de los fertilizantes, nitrógeno, fósforo, potasio como fertilizantes. Esta es la tablita que siempre nos muestran casi en todos los cursos que se trata de la ciencia del suelo. Entonces aquí nos hace pensar de que el problema es el pH del suelo y por lo tanto, si queremos tener una óptimo absorción de los nutrientes, el pH debe estar en 7. ¿No? Y esto es lo que nos ha hecho actuar y hasta ahora todavía queda en un mensaje académico, científico. Y lógicamente a raíz de eso es que se hicieron innumerables trabajos de investigación que permite comprobar la eficiencia, el tamaño, los materiales incalantes, ¿no? Y partió primero de un diagnóstico y el uso del potenciómetro es común en todos los laboratorios. Se explicaba el origen de la acidez como la remoción de nutrientes por la planta, la fertilización, el aluminio intercambiable. En función a ello se ha hecho criterios de clasificación del suelo y sobre la resistencia de las plantas, la influencia de la acidez en la disponibilidad de nutrientes. Y terminan haciendo grandes trabajos sobre el encalado y con la idea de corregir
la acidez cambiable, y en la acidez cambiable está el hidrógeno, que es la unidad de medida de la acidez misma del pH del suelo, ¿no? Se trabajó qué fuentes se puede utilizar para el encalado, qué pureza de descomposición química, la forma química, el tamaño de la partícula. Entonces, todo ello, luego le devuelvo todo ello justamente como trabajo de investigación en los suelos para corregir el encalado, ¿no? Por favor, le devuelvo. Entonces, esto es lo que... El segundo paradigma, ya no planteada así fuertemente, del 17 por José Marcelo Vázquez, sino algo sutil, y se habla sobre suelos ácidos. No es el modelo de cantidades, sino de procesos. No es el modelo solamente del encalado y cantidad de calado, sino procesos biológicos, físicos y químicos. No se basa en aplicar un producto determinado a una cantidad determinada, sino gestionar los medios para equilibrar los procesos que se productividad durante el máximo tiempo. Entonces ahí cambia justificaciones, pero sin trabajos que he desarrollado aquí en Tingo María pueden justificar ¿no? de trabajar con los procesos, ¿no? La idea es, nuevamente, ya no solamente la aplicación de cal, sino se incrementa el tema del tratamiento de fósforo. Se incrementa la investigación en la mejoramiento genética para la resistencia, sobre todo a la toxicidad, del manejo de los orgánica, y lógicamente Sánchez y Salinas en el 83 indica que debe ser la combinación de las tres alternativas, ¿no? Para tratar de los ácidos, ¿no? Como un segundo planteada y desarrollada. Y yo quiero explicar que a mí interesante, y creo que lo he venido aplicando durante el desarrollo de estos 30 años de experiencia, y se inicia justamente en el 1992 que hemos hecho con... Curiosamente, queríamos nosotros indicar cantidades de material encalante, pero a su vez también aplicar, en este caso el humus, sí, el humus, estiércol, dolomita. Definitivamente, cuando se mejora el carbonato de calcio, el óxido, ¿no? que aumenta, perdón, el pH de 3,9 a 5, 5,8 y alegremente. No es así tanto con el humus ni el estiércol. No es mucho. Pero lo que nos llamó la atención es en ambos suelos de pH, bien. Pero lo que nos llamó aquí es que definitivamente con los matices baja hasta cero el nivel de saturación de aluminio, pero con las enmiendas también disminuyen casi en un 50% de saturación de aluminio, 1992, tanto en franco-arcillosos como franco-arenosos. Comenzamos a trabajar la enmienda orgánica como un tratamiento para tratar de disminuir el efecto tóxico hacia reducido el 50% de toxicidad de aluminio, que es el problema, y ya no estábamos mirando el hidrógeno como causante de la muerte de la planta, sino el aluminio como causante de la muerte de la planta, y los posteriores trabajos van a evidenciar esta sospecha que ya teníamos en 1992. Comenzamos a tratar de estudiar fosfohúmicos, micorrizas, lombriculosas y otros aspectos en diferentes eventos
cuando queríamos nosotros definir qué cosa es sobre la calidad, vamos a aperturar serie de trabajos ya con la Facultad de Recursos Naturales. Estos trabajos fue justamente con Eduardo Camayo, la que tratamos de estudiar diferentes sistemas con las propiedades del suelo. Aquí observamos claramente que la densidad es variable, bosque secundario, y en el yuca más compactación, menos compactación, bosque secundario. ¿Cómo? A través de la resistencia de la penetración, ¿no? Aquí tenemos en el bosque secundario menos resistencia, sin más suelos, el cultivo de coca, que es de yuca, que también son la resistencia. Entonces ya nos estaba mirando, esto podría, el segundo, ya no es solamente encalado, sino también es el problema de Disculpe, profesor. del suelo. Sí. Se le está escuchando entrecortado, parece que hay problemas de conectividad. No se entiende muy bien porque hay muchos vacíos cuando usted expone. Parece que vamos a intentarlo una vez más, por favor, y si no, si desea, puede volver a ingresar al Zoom y podemos dar paso al siguiente ponente y luego continuamos con su ponencia. No, por favor, voy a tratar de acercarme a la fuente más directa, ¿no? Me parece que sí, es que acaba de llover en estos días aquí en Tingomaría, me parece que ese es un problema fundamental. Voy a continuar, sí, voy a continuar el trabajo más cerca a la fuente de la conectividad, ¿sí? Por favor. Perfecto, entonces seguimos. ¿Se me escucha ahora? Sí, se le está escuchando. ¿Se observa el gráfico? Sí. Perfecto. Entonces, estaba indicando que hay variaciones en cuanto al uso del suelo y aquí nos parece que el suelo del bosque secundario, que es para nosotros un suelo supuestamente ideal, ¿no? Y tiene menos resistencia, menos compactado, ¿no? Y esto se traduce en la porosidad. Hay mayor porosidad, ¿no? Menos compactado, mayor porosidad, y lógicamente en esa porosidad elimina el exceso de agua. Como no es así en el cultivo de café y yuca, que el exceso de agua, o sea, la porosidad, la resistencia que hemos visto es la que mide la compactación indirectamente. Entonces, mayor compactación, mayor humedad, y por lo tanto es fácil intuir de que aquí vamos a tener problemas de enfermedades, por ejemplo, con enfermedades de pie negro en el cultivo de café y otros así, más no así en el bosque secundario. Ya nos está aventurando a decir, y la temperatura, curiosamente, la temperatura en el suelo también en el bosque secundario, todos quieren trabajar en un ambiente fresco, ventilado, y cuando hace calor disminuye el trabajo mismo. Ya nos está diciendo que hay un efecto directo en el sistema de uso del suelo. De igual manera, posiblemente el pH del suelo, aquí el cultivo de yuca, cocas, es 3,8, pero sin embargo, quien nos está ayudando muchísimo, independientemente del pH del suelo, el contenido de materia orgánica, ¿no? Que indirectamente está reflejándose a mayor cantidad de nutrientes, más facilidades, más condiciones físicas que hemos visto. Entonces hay una relación entre las condiciones físicas y químicas del suelo, y por lo tanto hay una relación con la biodiversidad, con las propiedades del suelo. Aquí se han encontrado 224 individuos por metro cuadrado versus cultivo de café 587, nos hizo pensar, pero sin embargo, ¿no? En el cultivo de café lo que más hemos encontrado es hormigas, o sea, el 65%, la mayor cantidad de individuos es hormigas, mientras vemos que en el bosque secundario existe diversidad
de macrofauna, ¿no? Esto nos hizo ver que puede haber mayor cantidad de individuos. Y actualmente sí ya estamos identificando que las hormigas es un indicador de la degradación del suelo. Porque ellas son los primeros, uno de los colonizadores para el proceso de recuperación. Hay evidencias que estoy trabajando sobre esto, el papel de las hormigas en la recuperación de los suelos degradados. La diversidad, definitivamente en el bosque secundario, es mayor cantidad en biomasa ya en su conjunto, mayor cantidad, ¿no? En el bosque secundario, lógicamente en los otros sistemas de uso, la macrofauna es menor. Entonces, comparar la biomasa en un suelo escocal con un suelo de bosque secundario es abismal, ¿no? La diferencia. Y aquí nos está indicando que un papel muy importante en la recuperación de los suelos degradados es la actividad. Aquí indicamos que quien explica en mayor cantidad sobre la cantidad de los organismos, densidad aparente, temperatura, porosidad. Es decir, nos está indicando que la actividad física juega un papel determinante en mayor proporción, mucho, ¿no? Que los nutrientes. Desarrolla la actividad física, que es la que va a permitir el desarrollo de la actividad biológica y por consiguiente la actividad biológica. Entonces, todos estos procesos que hemos estado trabajando termina con el corolario de mi planteamiento del tercer paradigma, que es de la biodiversidad. El manejo de los suelos ácidos debe terminarse con la mayor cantidad de biodiversidad, ¿no? Y voy a demostrar para ello. Recordemos nosotros que el proceso de la meteorización de las rocas y los minerales terminan, y esto habría que recordar rápidamente, en un paso fundamental aquí, porque hay mucha agua, hay cantidad de agua, y eso hace de que los minerales primarios, ¿no? Se transforman en primarios se transforman en minerales secundarios. En este proceso de transformación, en el primer paso es la liberación de los cationes. En el segundo paso, formación de los minerales de tipo 1,1 que tiene baja capacidad de intercambio catiónico, y en el tercer paso, los cationes liberados no pueden ser absorbidos, por lo tanto lavados. En este proceso hay la liberación del aluminio y la formación de la gibbsita, pero para la formación de la gibbsita es con la hidrólisis del hidrógeno. El hidrógeno se libera. Entonces, aquí recién se incrementa el pH del suelo. ¿Qué nos dice este proceso? Oiga, tenemos que ver cuántos de cationes se han eliminado. Tenemos que ver que estos minerales han cambiado de carga. Si antes tenían 100, ahora tienen 15. Entonces, aquí va a tener problema usted. Y tenemos que ver que se ha liberado no solamente aluminio, sino también fierro, manganeso y otros minerales. Y tenemos que ver que se ha acidificado el suelo. O sea, no solamente es suelos ácidos, sino son problemas estructurales para el manejo de suelos ácidos. Entonces, por eso que tendríamos que repetir. Y aquí nos dice sobre las características de los suelos de pH menores de 5,5, después de trabajado 740 muestras y trabajado 1050 para mayores de 5,5 con todas sus características. De igual manera, en otro trabajo hemos desarrollado los sistemas de uso del suelo que también tiene que ver con la densidad y biomasa de la macrofauna del suelo, la distribución y densidad. Y claramente en el bosque secundario tenemos mayor densidad, mayor biomasa, por lo tanto, no solamente a los 10 primeros centímetros, sino los 10, 20, 30 centímetros del suelo, que es la que usamos, ¿no? El estudio caso Cachicoto fue determinante porque queríamos nosotros recuperar estos suelos degradados, y aquí comenzamos a aplicar ya los principios de los paradigmas de los dos anteriores paradigmas, y planteamos que la recuperación del suelo termina con el incremento de la diversidad. Se planteó diferentes técnicas para incrementar la biodiversidad del suelo.
en este caso. Y hoy día ya tenemos una parcela que se está cuantificando con este paradigma, ¿no? La diferencia en el suelo 5 es más o menos 5 centímetros de hojarasca, más o menos alrededor. En este suelo, donde hice 2, no tiene hojarasca, pues. La vegetación aquí es casi uniforme, la vegetación es diverso. Entonces, ¿cómo llegar a incrementar la diversidad, no solamente de las plantas, sino también va a haber una diversidad de macro y microorganismos que van a soportar la diversidad de las plantas herbáceas, arbustivas, y lógicamente que van a soportar la diversidad de insectos y van a soportar la diversidad de aves, animales, que es la que nos va a ayudar a manejar los suelos ácidos. De ahí el paradigma que planteo. Cuando nosotros evaluamos estos sistemas de suelo, ¿no?, nos encontramos nuevamente que el número de individuos, ¿no?, de macroorganismos en bosque secundario fue 611, ¿no? Y tenía mucha relación con la compactación del suelo, ¿no? En el bosque, menos compactación; en el pasto, menos número de individuos; en el bosque más compacto, en pastos o en rabo de zorro, más compactado, menos cantidad de individuos, ¿sí? En términos de ya biodiversidad. Los análisis de suelo que hemos hecho nos hizo esclarecer, fíjense, en el bosque pH 3.93, Purma 4.49. Sin embargo, cuando nosotros observamos la vegetación, 3, aquí 4, eso es lo que nos permitió un poco clarificar que el pH no es tan determinante para el crecimiento de la biodiversidad. Claramente. ¿Y qué es determinante? Hemos visto que en este suelo de acá, que ustedes están viendo, de rabo de zorro uniforme, el contenido de materia orgánica 0.87, el contenido de materia orgánica en el bosque 3.12, diferencia muy abismal, ratificado por las características químicas del suelo, ¿sí? La capacidad de intercambio catiónico 3, con materia orgánica el doble, aumentó el 6. Estamos evaluando casi en el mismo lugar. No puede haber, de ahí la resistencia. La cantidad de microorganismos en el bosque, número de microorganismos aerobios, ¿no? 410 versus, ¿no?, 59, que es el rabo de zorro donde está. Número de mohos y levaduras de 51 por 10 a la 14 versus 5 por 10 a la 14. Actinomiceto, 450 y versus 88. Entonces, ¿qué cosa es lo que le falta a este Purma para tener la misma biodiversidad de bosque secundario? Eso es lo que nos hemos preguntado, y en función de eso es que se planteó trabajos de investigación, y los logros de esto es que este agricultor nos acompañó y efectivamente entendió que sí es posible la recuperación de suelos degradados. No es una sola especie, sino una diversidad de especies. Al inicio las plantas no están tan bien, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, pero la diferencia es enorme, ¿no? Y también hemos demostrado que podemos enseñar, investigar en el mismo tiempo, y lógicamente contar con criterios, evidencias científicas que nos hace los resultados hablan por sí. El incremento de altura obedece a la disminución de la densidad y el aumento de la velocidad de infiltración. ¿Qué significa esto? Hay que descompactar este suelo, está muy compactado. Entonces, el incremento obedece. Y aquí están las evidencias que se muestran, ¿no?, de estos resultados. ¿Y qué ocurría eso? Cuando la aplicación de la materia orgánica
¿no? Hemos aprobado de dolomita, materia orgánica y otros más, pero la porosidad disminuye a mayor cantidad de materia orgánica, la velocidad de infiltración aumenta cuando aumenta la velocidad de infiltración, y habíamos demostrado anteriormente que si mejoramos la actividad física, que es la mayor responsable de la vida de los microorganismos, ¿no? Entonces aumentamos nosotros la altura de planta de estos cultivos, que no solamente se traduce en la propiedad física, también se traduce en las propiedades químicas del suelo. Hay mayor eficiencia del contenido de fósforo. El calcio y magnesio, recuerden ustedes que se pueden perder, aquí ya no se pierde, porque aumentamos la capacidad de intercambio catiónico, aumentamos la capacidad de retención de los nutrientes que pueden liberarse del suelo o pueden ser también factibles después de la aplicación de los fertilizantes, ¿no? Entonces, ahí está el incremento de la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Y hay un incremento de la respiración, nos está indicando, esto es el testigo, cuando aplicamos materia orgánica y otras fuentes en cantidades, hay un incremento de la respiración, entonces por lo tanto decimos que hay un incremento de la actividad científica. Entonces el incremento de la biodiversidad implica recuperación de los suelos degradados, ¿no? Y esto lo hemos ratificado en un trabajo académico de investigación con los estudiantes del curso de manejo, ahí está la relación, y hacen ver lo mismo. Tan solamente, este es el testigo, tan solamente el encalado, paradigma 1, no es suficiente, ¿sí? Tampoco pocas cantidades de alimentos del suelo. Tendríamos que incrementar la cantidad de materia orgánica más una fertilización balanceada para tratar de tener este resultado que habla de por sí solo el efecto, no solamente en altura, sino longitud de hoja, tamaño de fruto, el diámetro de fruto y sobre todo la incidencia de plagas que ha disminuido en esas parcelas. Entonces, más o menos, respetando el tiempo, muchas gracias y espero sus comentarios. Bien, muchas gracias, profesor. Vamos a revisar el chat para ver si existe alguna consulta. Un momento, por favor. Bien, observo que no hay ninguna consulta. De repente usted desea ahondar un poquito más en el tema. ¿Tiene algo más que acotar, tal vez? Sí, siempre es bueno que en esta diversidad no solamente es la diversidad de especies, sino también la diversidad cultural, ¿no? Es fundamental en este proceso de trabajo de investigación de la universidad, y eso es lo que está haciendo la universidad, y muestra de ello es este pequeño pasaje, ¿no? Seguramente por el tiempo no hay preguntas, pero ahí está mi correo que les he pasado, ¿no? Y cualquier consulta, estamos para conversar. Son paradigmas, no es que esto es lo que tenemos que hacer, son resúmenes de trabajos de investigaciones y pensamientos que se desarrollan a partir de 30 años de investigación aquí en suelos de la selva en Tingo María. Bien, muchísimas gracias al profesor Hugo Guamaní Yupanqui de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. A continuación, continuando con la mesa, vamos a dar paso a la doctora Silvia Carolina Alcázar Alay de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Ella es ingeniera en industrias alimentarias, cuenta con una maestría y doctorado en ingeniería de alimentos de la Unicamp de Brasil. También cuenta con un postdoctorado en la PUC de Chile y en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además, es especialista en implementación de estrategias de economía circular para la valoración de residuos agroindustriales, aplicando tecnologías de alta presión para optimizar procesos de extracción de biocompuestos y modificación de biopolímeros. Ella va a exponer el tema extracción y fraccionamiento de biocompuestos presentes en Granada, Única Granatum, asistida por tecnología supercrítica. Adelante, profesora. ¿Cómo están? Buenos días. Déjenme un segundo compartir la pantalla. Aquí está. Por favor, me gustaría
comentarles el contexto en el cual se desarrolla este proyecto, que nace prepandemia en 2019, donde ya la granada era reconocida como una superfruta y en todo el Perú se venía incrementando el cultivo y la exportación de granadas. Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Tacna y en ese tiempo ya se habían comprado muchísimos plantones de granada y estaban justamente siendo cultivados y se esperaba en un año por lo menos, o antes de finalizar el segundo año, tener ya las frutas. Es así que como científica siempre estamos buscando dar soluciones a los problemas que posiblemente se generen, dado que a medida que la agroindustria crece en todo lugar, también la generación de residuo agroindustrial se incrementa, ¿no? Y eso significa una contaminación de suelos, de aire, y una pérdida también para la industria, porque cuando nosotros apreciamos la granada como fruta, no es, es por sus componentes, ¿no? Por sus biocompuestos con capacidad antioxidante, con todas esas características nutritivas, saludables, funcionales, por lo cual preferimos esa fruta, pero estos biocompuestos no solamente se encuentran en aquello que nos alimenta, sino que está en todas las partes de la fruta. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Aprovechar los residuos de granada y extraer los biocompuestos que están presentes en estos residuos. Cuando vemos una granada y se da su procesamiento, sea porque igual no alcanza el calibre para exportación como fruta fresca, por ejemplo, se destina al mercado nacional y a la industria. Y entonces aquí se da la oportunidad del procesamiento, ya sea para la obtención de arilos frescos, arilos congelados, en los cuales se descascara y por lo tanto se produce el residuo de la piel y las membranas carpelares de la granada. Y si estos arilos son prensados para la extracción de zumo, entonces tenemos como residuo los arilos, las semillas que contienen estos arilos. Todos estos residuos, como los identificamos, las cortezas, las membranas carpelares, las semillas con restos de arilo, no son exactamente residuos para desechar, son coproductos del proceso, tienen un valor agregado muy importante, pero que se tienen que evidenciar. Y algo que la industria debería tomar siempre en cuenta, y yo creo que sí, que todos lo sabemos, los costos de la granada se absorben en el primer producto, en el producto que se comercializa. Y los coproductos son, si no son de costo cero, son de costos tendientes a cero. Por lo tanto, todo lo que de estos coproductos podamos exaltar, rescatar, nuevamente reincorporar a la cadena productiva con políticas de economía circular, todos son ganancias para la empresa, para la comunidad, para las personas que pueden aprovechar estos biocompuestos. Entonces, ¿cómo es que hemos fraccionado los residuos de la granada? A partir de los frutos frescos, hemos realizado un acondicionamiento en los cuales pudimos separar. El objeto era, por supuesto, extraer el zumo. A veces uno piensa que cuando todavía no ha trabajado con esta fruta, e incluso cuando en las revisiones bibliográficas podía entender cómo es que
se procesaba la fruta para la obtención de biocompuestos porque son importantes para la industria farmacéutica, cosmética. Imagínense, desde hace bastante tiempo tenemos jabones, shampoos, cremas, serum, cosméticos, y todo esto con granadas que son lamentablemente no destinadas al consumo humano, sino que se prensan y toda la fuente de granada, no el zumo, se destina a la extracción de biocompuestos, en lugar de primero tener un proceso de aprovechamiento total de la extracción de arilos, de zumo, y recién entonces aprovechar las cáscaras y las semillas. Pero bueno, los arilos, que son los que contienen propiamente el zumo, son los que luego de prensados obtenemos el zumo, y los arilos prensados o las semillas, que son nuestro principal interés y que por supuesto damos un tratamiento. Lo que ustedes ven aquí es fotografías de estos arilos congelados, porque cuando nuestro propósito es el de la extracción de biocompuestos, siempre propiciamos detener la actividad enzimática, propiciamos que los biocompuestos no se encuentren a temperaturas mayores que las temperaturas ambientales, que no se produzca, por ejemplo, una fermentación, que sería muy desventajoso para la obtención de biocompuestos, además de que se desnaturalizarían, ¿no? Lo más interesante cuando uno trabaja con biocompuestos es procurar mantener su actividad biológica, porque por supuesto la materia no se destruye, vamos a poder extraerlos, pero si han perdido su actividad biológica, entonces no son tan eficientes en el momento de poder aprovechar su capacidad antioxidante y demás propiedades que se les atribuye. Entonces, una vez que tenemos los residuos de granada, nos damos cuenta que cada uno de estos residuos tiene características distintas. En el caso de las semillas de granada, su principal contenido son, y de nuestro interés además, son los aceites, los ácidos grasos. ¿Por qué? La granada es una especie que tiene una familia muy pequeña, ¿no? Y entre la familia de Punicalagina, la granada es la única que tiene un fruto comestible. Entonces, Punica granatum tiene dos tipos de compuestos muy interesantes. Uno, que es el ácido púnico, un ácido graso conocido como el omega 5, que justamente está presente en las semillas de granada y que es una sustancia apolar. Y de otro lado, en las cáscaras de granada, su mayor contenido, el compuesto más interesante, son las punicalaginas, que son como primas hermanas de las antocianinas, ¿no? Y pues son todos compuestos fenólicos y de características polares. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando hablamos de extracciones y el uso de solventes a alta presión, lo más importante para la elección de un solvente es conocer la polaridad de las sustancias. Las sustancias son muy discriminadoras, solo les gusta aquello que es igual. Entonces las sustancias apolares solamente le darán la mano a un solvente apolar, como el CO2. Y en el caso de las punicalaginas, que son sustancias polares, nuestro primer objetivo fue acompañar al CO2 con un solvente polar que intentara neutralizar un poco su polaridad. Sin embargo, luego de algunos ensayos previos, percibimos en los que hicimos algunas
mezclas en proporción de CO2 y alcohol, entendimos de que lo ideal para la extracción de punicalaginas era la extracción con líquidos presurizados, utilizando 100% alcohol como solvente, y entonces pudimos continuar con esa extracción. Entonces, si las cáscaras solamente o sus biocompuestos eran afines al alcohol, entonces lo más adecuado era continuar con un proceso de líquidos presurizados. Y las semillas de granada, en cambio, podían continuar con un proceso de extracción supercrítica. Y entonces se procedió a la extracción, el primer estudio, que es con las semillas de granada. Las semillas de granada fueron, por supuesto, acondicionadas porque los restos de arilo eran que por supuesto contienen una gran carga de carbohidratos, y la glucosa tiende a no permitir el correcto, la integración del CO2 con el aceite que va a extraer, ¿no? Entonces, lo adecuado fue lavar las semillas, prepararlas y, por supuesto, molerlas. Cuando uno trabaja con extracciones, con separaciones físicas, lo ideal siempre es incrementar la superficie de contacto entre el solvente y el material que vamos a extraer. Entonces, luego de la molienda, se ubica este material vegetal molido en la matriz, que vendría a ser aquí en el extractor supercrítico, que por supuesto es ayudado de una bomba y de un compresor para elevar la temperatura del CO2 y también la presión hasta alcanzar su temperatura y presión crítica, sobrepasarla, mejor dicho. ¿Cuál es lo más interesante del CO2 y por qué lo consideramos un solvente amigable y adecuado para la extracción de biocompuestos? Es porque la temperatura crítica del CO2 se alcanza por encima de 31 grados centígrados y su presión a 73 bar. Entonces, trabajar en alta presión, trabajar con 100, 150, 200, 250 bar es muy cómodo. Normalmente estos equipos de extracción alcanzan hasta 400 bar. Entonces, y la temperatura, por supuesto, con la que generalmente también jugamos es con 40, 50, 60 grados centígrados. No es lo más recomendable superar esas temperaturas. A veces depende de los grupos de investigación, del propio investigador, y cómo es que pretende conservar la forma biológica de su biocompuesto. Que no quiere decir que sobrepasar esas temperaturas esté mal. Hay compuestos que lo requieren y así hay muchas publicaciones en que esas temperaturas llegan incluso a 100 grados. Personalmente, prefiero trabajar con temperaturas más amenas, como es que normalmente se dice. Producto de la extracción supercrítica, pudimos extraer un aceite muy rico en ácido púnico, que ahora se los voy a comentar, y dado que el CO2 a la presión y temperatura ambiente inmediatamente pasa a ser gas y se difunde en el aire, abandona las semillas molidas y, dado que se ha dado un proceso de alta presión, obtenemos una harina de semillas de granada que cuyos polímeros han sido físicamente modificados y tienen características mejores, más adaptables a volver a insertarse a la industria, ¿no? La industria de alimentos, sea para la sustitución en formulaciones o conformación de pastas, y por supuesto no deja de tener
alguna presencia de biocompuestos. Nosotros pudimos trabajar a una misma temperatura en diferentes presiones. Esperen, aquí me confundí un poco, pero es que no llego a ver. Como sea. El aceite que pudimos obtener tenía como el mayor rendimiento de ácido púnico, el omega 5, fue de hasta de 86.97%. Fue una extracción muy exitosa y el rendimiento fue de 19,5 gramos por cada 100 gramos de semillas. Este estudio fue realizado también a través de una tesis de pregrado. La extracción con líquido presurizado fue también motivo de una tesis de pregrado en Industrias Alimentos. Y en este caso, las cáscaras las guardamos congeladas, luego las hemos secado. El secado se produjo a 40 grados centígrados con circulación de aire, siempre procurando mantener los biocompuestos. Procedimos a la molienda y a la extracción con alcohol a temperatura y presión de presurización. En el caso del alcohol, trabajar como un fluido supercrítico sería superar temperaturas de más de 240 grados. Sin embargo, lo que como nosotros trabajamos fue en 40, 60 y 80 grados centígrados. ¿Y qué obtuvimos? Por supuesto, en las botellas fue un extracto alcohólico que luego fue rotoevaporado y pudimos obtener un extracto seco de punicalaginas. Procedimos a la determinación de las punicalaginas alfa, beta y el ácido láctico. Estos extractos se encuentran comercialmente, sí, pero no tienen en muchos de los casos una concentración tan alta como la que se determinó en los productos de esta investigación, ¿no? Y el rendimiento del extracto fue de 37 gramos por cada 100, del 37%. Por supuesto, así como el caso de la extracción supercrítica, también es posible que el solvente abandone las harinas, la harina de cáscara, y que estas harinas modificadas, que vendrían a ser ambas harinas no convencionales, regresen y se reinserten a la cadena, a la industria. Por lo tanto, nuestra propuesta fue la de una alternativa de cerrar todo el ciclo de la cadena de valor de granada, ¿no? Obteniendo los extractos de aceite de granada, el extracto de los compuestos antioxidantes, los compuestos fenólicos de la granada y las harinas no convencionales que tienen diversos usos. Si bien tuvimos ocasión de desarrollar 3 tesis, ¿no? 2 de pregrado y una de posgrado, también se produjo un análisis de patentabilidad para nuestro proceso y dado que se cumplió la novedad, la inventiva y el carácter tecnológico de la propuesta, pudimos elaborar también una solicitud de patente de invención que desde diciembre de 2020 está en evaluación, ¿no? Ha pasado distintas etapas y se continúa vigente. Es una patente con titularidad de nuestra Universidad Jorge Basadre y Groma. Yo les agradezco mucho por la atención y contenta en caso se produzca alguna consulta. Muchísimas gracias, doctora Alcázar. Voy a revisar el chat para ver si existe alguna duda. Bien, corroboro que no existe ninguna duda. Tal vez usted quiera exponer un poquito más de su tema, algo que ampliar. Tendría usted 4 minutos para hacerlo, si es que desea.
Muchas gracias, pude decir todo lo que deseaba. En todo caso, solamente alentar a que muchos más, hay mucha investigación, sí, y a veces sin querer hacemos un poco más de lo que ya existe. Creo que es muy importante incorporar innovación en nuestros proyectos de investigación. Solo eso. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Silvia Alcázar de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Asimismo, hemos tenido la participación de la Universidad Nacional Emilio Valdizán y la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Estas universidades han conformado la Mesa de Ciencias Agrarias 5. Asimismo, damos finalizada esta mesa. Agradecemos a todos los participantes y a los docentes que han tenido la oportunidad de presentar hoy. Muchísimas gracias por su atención. Buen día.